Ahí vamos. Ok, vamos a referirnos a lo que pasa después del marginalismo, ¿no? Porque nosotros habíamos hablado en clase sobre marginalismo y sobre lo que pasa con las dos escuelas, la de Lausanne y la de Cambridge, y nos habíamos quedado pendientes un poco con la escuela austríaca, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poco algunas cosas que pasan en el siglo XX y después vamos a ver algo de escuela austríaca y quizá Keynes, ¿no? Y de repente hasta algo de Friedman, ¿no? Depende de cómo nos dé el tiempo esta noche, ¿no? Ok, fíjense, primero vamos a hablar un poco de Max Weber, ¿ok? Max Weber nace en 1864 y muere en 1920. Es más, Max Weber se muere de gripe española, ¿no? Esa es la razón de la muerte de Max Weber, ¿ok? Por eso que muere también en 1920, ¿no? Porque también esa pandemia ocurrió en el año 20 del siglo XX, ¿no? ¿Ok? Él nace en Alemania y hay una, ah, ¿cómo se llama? Es un matrimonio mixto, ¿ok? La madre de él era calvinista y el papá era luterano, ¿ok? Era un juez de Alemania, ¿ok? Que era luterano originalmente. Y bueno, ellos se trasladan a Berlín, ¿ok? En el año de 1862, ¿ok? Y en 1882 él asiste a la universidad y estudia Derecho e Historia, ¿no? Y su maestro principal es Karl Nies, uno de los de la Escuela Histórica Alemana, ¿ok? Y él sustituyó a Nies como profesor en Heidelberg en el año de 1896, aunque ya había ejercido como profesor en el año de 1895, o sea que comienza a dar clases muy joven, ¿no? Él sufre una profunda depresión entre 1897 y 1902 y eso está relacionado a que él siempre tuvo una muy mala relación con el padre, ¿no? Entonces él estaba recién casado, ¿ok? Con una prima que se llama Marianne Schnitter, y bueno, y él invita a la madre para que pase una temporada con ellos que están recién casados, ¿no? Y bueno, y se aparece el papá junto con la mamá, ¿no? Y entonces el papá insiste en que si invitó a la mamá, también tuvo que haber invitado al papá, ¿no? Entonces ahí se va a dar una discusión un poco fuerte, ¿ok? No violenta, pero sí muy fuerte. Y Max Weber técnicamente echa a su papá de la casa, ¿ok? Y bueno, el papá se regresa a Berlín y eh, en el tren de regreso a Berlín, él sufre un problema intestinal y se muere, ¿ok? En el tren, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, va a hacer que Weber se sienta culpable, ¿ok? Y por eso es que se deprime eh, de esa manera y por ese tiempo, ¿ok? Y bueno, y él abandona las clases, abandona los tesistas con los que estaba trabajando y bueno, eh, al final ya para 1992 estaba un poco más animado y bueno, y en el año de 1990, 1903, él decide viajar a los Estados Unidos con su esposa para como paseo de vacaciones, ¿no? Y entonces eso lo lleva a ver el florecimiento de esta nación que se está industrializando, ¿ok? Y eso es lo que lo va a llevar a escribir una de sus obras más importantes, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿ok?
En 1918 él acepta un puesto en la Universidad de Viena, ¿ok? Y bueno, y hay que comentar que también Weber tiene una vida secreta, ¿no? Porque Weber se casa en 1897 con esta prima que se llama así Marianne Schnitger, pero él al mismo tiempo mantiene un romance con una exalumna que se llama Elsa von Richthofen, ¿ok? Que es la esposa de Edgar Jaffe, que es a su vez colega de él y profesor también en esta Universidad de Heidelberg, ¿no? Y bueno, y después de esta se añade una tercera señorita, que es la señora Mina Tobler, que es una pianista de origen suizo. Y curiosamente Weber vive con las tres mujeres en la misma casa, ¿no? O sea que no era que esto se mantenía en secreto para las mujeres, se mantenía en secreto para los terceros, ¿ok? Pero las tres vivían con Weber, ¿ok? Y de hecho cuentan que cuando Weber fallece en 1920, las tres están en el velorio y las tres este, eh, están vestidas de negro y están juntas y se abrazan y se acarician la una a la otra, ¿no? Porque la relación no era una relación de celos y odio, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el comentario con respecto a la vida de Weber, ¿ok? Y Weber escribe fundamentalmente eh, dos obras, ¿ok? La que comenté antes, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que se publica en dos partes en alemán en el año de 1904 y 1905. Obviamente es reflejo de lo que él vio en los Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, es una derivación de algunos trabajos que él estaba haciendo en el área sociológica, junto con Jaffe, ¿cómo se llama? El esposo de la señorita, bueno, la señora Richthofen. Él, este, para Weber, la religión es muy importante en los individuos, ¿ok? Y fíjense que eso quizá tiene algo que ver con las dos religiones de los padres, ¿no? Una es calvinista y el otro es luterano, ¿ok? Y él creía que la religión culturalmente le daba cohesión a la sociedad, ¿ok? Y él creía que era ingenuo ver el capitalismo como si fuese una visión de codicia o de desenfreno. De hecho, la obra de Weber es crítica de la visión marxista, ¿ok? Hay gente que no lo ve así, que piensa que es una visión muy particular de Weber, pero no, la crítica está abiertamente dirigida hacia la obra de Marx, ¿ok? Y según él, solo la laboriosidad, ¿ok? O sea, la prédica del trabajo, que es la norma del calvinismo, y la austeridad, que también es parte del calvinismo, es decir, el ahorro, la no ostentación y la caridad, ¿ok? Es lo que le da sentido al capitalismo como se entiende en la sociedad moderna, ¿no? O sea, así es como Max Weber ve esto, ¿no? O sea, ojo que hay mucha gente que cree que es una apología del protestantismo como origen del capitalismo. No es eso, ¿ok? Es más bien lo contrario, ¿no? Es tratar de entender que el capitalista no es ¿cómo se llama? No es un individuo codicioso, ¿ok? Y egoísta, sino es un individuo que es metódico, ¿ok? Y además de eso, además de tener la virtud del trabajo, tiene la virtud del ahorro, ¿no? Eso es lo que nos trata de vender Weber con este libro, ¿no? Y bueno, y el otro libro se llama Economía y Sociedad, ¿ok? Que es una suerte de fusión entre sociología y economía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él eh,
yo no había leído este libro hasta principios del, de este año, ¿ok? Tampoco lo he terminado de leer, ¿no? O sea, no he tenido tiempo de seguir con la lectura. Llegué hasta el capítulo 5 de este libro, ¿ok? En, un poquito antes de comenzar los semestres eh, eh, en esta etapa. Y entonces, bueno, cuando uno lo lee, los primeros capítulos, uno siente una relación muy estrecha con la acción humana de von Mises, ¿no? O sea, creo que von Mises se inspiró mucho en este libro, ¿ok? Lo cual probablemente molestaría a Rothbard si yo lo digo, ¿ok? Porque Rothbard tenía una aversión muy especial por Max Weber, ¿ok? Por lo cual, de hecho, la mayor parte de los austríacos modernos no incluyen a Weber dentro de los austríacos. Sin embargo, cuando se dio la trifulca entre Menger y Schmoller, ¿ok? Max Weber se pasó para el lado de Menger y le dio la razón a Menger, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho, fíjense que en Economía y Sociedad, él dice que la economía y la sociología no son una ciencia este, deductiva, pero tampoco son una ciencia inductiva, sino que es una ciencia interpretativa, ¿ok? Eso, o sea, son ciencias interpretativas para Max Weber, ¿no? Además, él introduce una forma de análisis que lo llaman el tipo ideal o el ideal typus en latín, ¿ok? Que es lo que hay que interpretar para entender, ¿ok? El, al ser humano en sociedad y en economía, ¿no? Entonces él habla de cuatro tipos ideales, ¿ok? El ideal de los medios racionales, el ideal de los medios irracionales, el ideal que se guía por la emoción y el ideal que se guía por la costumbre, ¿no? Entonces, por ahí pueden irse dando cuenta de que hay una cierta relación entre esto y el mundo austríaco, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente lo hay, ¿no? ¿Ok? Luego vamos a retomar un poco el tema de Weber cuando hablemos un poco de la escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Ok, el otro personaje que nos interesa es Carl Gustav Kassel, ¿ok? Este es el creador de la paridad de poder de compra, ¿ok? Él comienza estudiando ingeniería, ¿ok? Y después se dedica a las matemáticas, ¿ok? Sin embargo, en el año de 1899 él se encuentra con el trabajo de Walras y empieza a hacer trabajos en torno a la economía, ¿ok? Y en el año de 1901 él fracasa en la consecución de una cátedra en la Universidad de Lund, ¿ok? La cátedra la va a conseguir Knut Wiesel, ¿ok? Que es el siguiente del cual vamos a hablar, ¿ok? Y aunque Gustav Hassel era un neoclásico con una abierta visión walrasiana, ¿ok? Odiaba la teoría de la utilidad, ¿ok? Y él decía que de alguna manera todos la odian, ¿no? ¿Ok? Eh, Sin embargo, los aportes de él ayudaron mucho a la creación de la teoría del ciclo austríaca y a los trabajos de von Neumann, ¿ok? Y él en el año de 1909 escribe un trabajo que se llama La teoría de la paridad de poder de compra, que después va a ser vuelto a tocar en el libro fundamental de él, que se llama Teoría Económica y Social, ¿no? Que se escribe en 1911. O sea que él es el creador del teorema de la paridad de poder de compra, ¿ok? Que es más o menos así, ¿no? O sea, si en el momento cero, ¿ok? Nosotros suponemos que el precio de un producto en el país A es igual al precio de ese mismo producto en el país B multiplicado por el tipo de cambio A y B. ¿Ok? Resulta que si eso pasa en el momento cero, en el momento uno, ¿ok? Nosotros podríamos decir que el precio de ese bien en el producto A se ve impactado por la inflación que ocurre en ese año, ¿ok? Y el precio de ese producto en el país B también se ve impactado por la inflación que ocurre en el país B en ese año, ¿ok? Y el tipo de cambio se va a ver afectado por lo que pase como apreciación o depreciación del tipo de cambio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, aunque no lo parezca, es un sistema de ecuaciones, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, uno está acostumbrado
en matemáticas muy básicas a que los sistemas de ecuaciones son eh, muy lineales, donde uno dice que y es igual a 3x más 5 y ya, ¿ok? Y el otro sería 2y es igual a x menos 2 sí, menos 2, ¿ok? Entonces uno resuelve esto de una manera muy fácil, ¿no? Pero esto también es un sistema de ecuaciones. Y para resolverlo, uno tiene que hacer un supuesto, ¿no? Tiene que suponer, por ejemplo, que P sub A, P sub B y el tipo de cambio A por B son iguales y son iguales a uno, ¿no? ¿Ok? Si eso pasa, entonces uno es igual a uno por uno, ¿ok? Y eso me permite eliminar esta variable y esta variable y me queda al final un polinomio igual a uno más P sub A es igual a uno más P sub B multiplicado por uno más TE, ¿ok? Entonces, bueno, si yo resuelvo ese polinomio y trato de conseguir el valor de T, ¿ok? Entonces T me va a dar P sub A menos P sub B entre uno más P sub B, ¿ok? Eh, y bueno, le vamos a poner un asterisco para indicar que ese es el tipo de cambio esperado, o sea, la apreciación esperada del tipo de cambio, ¿ok? Que va a ocurrir, o sea, que debería ocurrir de acuerdo a las inflaciones, ¿no? Porque acuérdense que la paridad de poder de compra dice que el tipo de cambio debería apreciarse en la misma manera en la que se aprecian los diferenciales de inflación entre los dos países. Entonces, bueno, así es como Castle lo define, ¿ok? Sin embargo, en el año de 1913, es decir, 4 años después de Castle, Fisher, ¿ok? Que es otro economista que vamos a tener que ver, ¿ok? Este, hace un trabajo que se llama también paridad de poder de compra, ¿ok? Y no es un artículo como el de Castle, es un libro, ¿ok? Fisher escribía mucho, era muy prolífico. Y entonces en ese libro él dice que el trabajo de Castle está equivocado, ¿ok? Porque los tipos de cambio no se forman en la cuenta corriente de la balanza de pago, sino que se forman en la cuenta de capitales de la balanza de pago, ¿ok? Por lo cual, la identidad que uno debería buscar para tratar de conseguir esa paridad de poder de compra, ¿ok? Es la paridad de intereses, ¿no? Y sería más bien la relación entre tasas de interés y no la relación entre inflaciones, ¿ok? Eso es lo que dice Fisher, ¿no? Y fíjense, esto es una observación muy perspicaz, ¿no? ¿Por qué es muy perspicaz? Porque resulta que cuando, cuando yo acepto la paridad de poder de compra, yo creo que existe un precio único y que los precios se arbitran, ¿no? Y de hecho, los precios de los bienes reales no se arbitran nunca, ¿ok? O sea, no existe arbitraje de precios de bienes reales, ¿ok? De hecho, si yo me compro un blue jean en Venezuela, ese blue jean tiene un precio que es completamente distinto a ese mismo blue jean comprado en los Estados Unidos, ¿ok? E incluso dentro de un mismo país, pues si yo compro ese blue jean, por ejemplo, en el mercado de Guaycaipuro, ¿ok? Su precio probablemente es distinto a si yo lo compro en el centro comercial Tamanaco, pues, ¿ok? Porque no arbitran eh, las mercancías, es decir, los bienes reales, ¿no? ¿Ok? En cambio, fíjense, estamos en 1913, ¿ok? Esto no existe todavía, ¿ok? En los años 80 del siglo XX van a inventar un instrumento financiero que se llama ADR, ¿ok? Que me permite comprar acciones de empresas de un país distinto a Estados Unidos dentro de la bolsa norteamericana, ¿ok? Y ocurre que cuando una empresa tiene ADRs en Nueva York, ¿ok? El precio del ADR es exactamente igual al precio de la acción en el mercado original, ¿ok? O sea que arbitran automáticamente, ¿no? Entonces, es cierto, ¿ok? Que el arbitraje de verdad existe, el precio único de verdad existe, es en los mercados de capitales, no en los mercados de bienes reales, por lo cual la paridad de poder de compra no funciona ni puede funcionar bien,
¿ok? En cambio, la paridad de intereses sí funciona, ¿no? Y aquí hay una dicotomía bien interesante, ¿no? Porque resulta que hacer estudios econométricos con la paridad de poder de compra es más fácil porque es fácil conseguir el índice de precios para calcular la inflación, es fácil conseguir el tipo de cambio, ¿ok? Por lo cual yo puedo encontrar esta relación muchísimo más fácil que la relación de tasas de interés, ¿no? Y resulta que si yo pretendo hacer un estudio econométrico de la paridad de intereses, la gran pregunta que yo me tengo que resolver es qué tasa de interés tengo que usar, ¿ok? Porque hay infinidad de tasas en el país A y infinidad de tasas en el país B, ¿ok? Por lo cual yo no puedo tener una idea precisa desde el punto de vista estadístico de cómo yo pruebo esto, ¿no? ¿Ok? Aquí es mucho más sencillo, ¿ok? Sin embargo, esto, aunque funciona mejor para la econometría, no funciona bien para la economía, ¿no? Esto que funciona mejor para explicar los fenómenos económicos es muy difícil de demostrar econométricamente. ¿Ok? Ok, dijimos que uno de los siguientes era Johann Gustav Knuth Wicksell. ¿Ok? Este fue el líder de la escuela de Estocolmo y esto llama mucho la atención con respecto a eso, porque la escuela de Estocolmo está formada por tres personajes, ¿no? Está formada por Cassel, por Knuth Wicksell, ¿ok? Y por Gunnar Myrdal. ¿Ok? Y resulta que eh, Wicksell y Cassel se odiaban a muerte porque los dos habían peleado por esa cátedra en Lund, ¿ok? Y el que había ganado la cátedra era Knut Wicksell, ¿ok? Por lo cual, de ahí en adelante se odiaron este, fervientemente, ¿ok? O mejor dicho, Cassel odió fervientemente a Wicksell, ¿ok? Sin embargo, en la mayor parte de los libros hablan de la escuela de Estocolmo como si eso fuera un acuerdo de personas, ¿no? Y parece que no lo es, ¿no? ¿Ok? El papá de Knut Wicksell era un empresario de bienes raíces que estudió, no, que le dejó una fortuna más o menos importante al hijo, y el hijo estudió matemáticas y física en la Universidad de Uppsala, ¿ok? Y él obtiene el doctorado en el año de 1887, ¿no? El doctorado en matemáticas, ¿no? Y él empezó a tener inquietudes por la economía y entonces se fue a Viena y fue uno de los alumnos de Menger, ¿no? Curiosamente, él no es discípulo de Menger, o sea, no es parte de la escuela austríaca, pero fue alumno de Menger, ¿no? ¿Ok? Y en el fondo, él era un socialista malthusiano, ¿ok? Incluso una persona que se metió en muchos líos, ¿ok? Este, mm, desde el punto de vista moral, porque era un personaje complicado, pues, ¿ok? Y bueno, como comentamos antes, él es el que consigue la cátedra en Lund en el año de 1901, ¿ok? Y bueno, es también un tipo que este, mm, tiene un cierto fervor por la teoría walrasiana, ¿ok? Pero además de eso, lo tiene también por el trabajo de Von Baber y por el trabajo de Ricardo, ¿no? Y entonces, esas tres cosas que pareciera que son muy distintas, ¿ok? Él las trata de sintetizar en su trabajo, ¿no? Y la obra más importante de Wicksell es un trabajo que se llama eh, el, el- la tasa de interés y el nivel general de precios, en alemán así, Geld und gute Preise, ¿ok? Y en ese trabajo es donde él define la tasa natural de interés, ¿ok? Que a nosotros nos interesa por una razón doble, ¿no? Ya vamos a explicar por qué, ¿no? Él cree que esa tasa natural de interés, y lo dice así, es una tasa, es la tasa que se formaría en el mercado si no hubiese dinero, ¿ok? Y bueno, eh, por esa razón, la tasa de interés natural no se conoce efectivamente porque es una tasa subjetiva, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y él cree que cuando el Banco Central fija la tasa de interés por encima de esa tasa natural de interés, entonces hay recesión en la economía, ¿ok? Y si por el contrario el Banco Central la fija por debajo, entonces hay inflación, ¿ok?
Y bueno, y si la fija exactamente en la tasa natural de interés, eso produce equilibrio en las variables monetarias, ¿no? ¿Ok? Y bueno, a nosotros nos interesa por esta visión de la tasa natural de interés, ¿no? Y el otro personaje es Werner Sombart, ¿no? Werner Sombart es el heredero de la tradición historicista. Él es el profesor que va a, a sustituir a Schmoller cuando Schmoller fallezca en 1917, ¿ok? Inicialmente es marxista, ¿ok? Sin embargo, él, él estudia con Schmoller y se convierte o sea, deja de ser marxista y pasa a ser historicista, ¿no? Sin embargo, es muy elogiado por Engels, ¿ok? No tanto por Marx, pero sí por Engels, porque Engels es el que ha sobrevivido. Y bueno, Engels dice que este es el único economista que en Alemania maneja la, el, el instrumental marxista, ¿ok? Porque originalmente Sombart es marxista, ¿no? Y sus ideas son las que le dan origen a la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿ok? Que la vamos a desarrollar también. Y él creía que el capitalismo estaba relacionado a la religión judía, ¿no? Es más, tiene dos trabajos que se llaman Capital, el capitalismo y los judíos, ¿ok? El capitalismo y la religión judía, ¿ok? Y sus ideas, además de ayudar a la transición que ocurre socialdemócrata, también sirven de marco para el nazismo, ¿no? ¿Ok? Por eso es que el historicismo en Alemania sirvió como fuente para alimentar el gobierno socialdemócrata de la República de Weimar y además para alimentar los primeros pasos del nazismo dentro de la política alemana, ¿no? ¿Ok? O sea que la influencia de la escuela histórica se extiende en Alemania hasta el nazismo, ¿no? ¿Ok? Aquí tienen una reseña de los libros que escribió ¿cómo se llama? Eh, Sombart, ¿ok? Y aquí tienen, fíjense, esto es los judíos y y la economía, ¿ok? Ese es uno de los temas de él, ¿ok? Eh, y bueno, esa es la visión que tiene este señor, ¿no? Y bueno, y el otro personaje que tenemos que ver también es Schumpeter, que normalmente siempre se le asocia a la escuela austríaca, se dice que él fue austríaco, él lo fue al inicio, pero después cambió de ideas, ¿no? De hecho, él nace en Moravia, ¿ok? Una parte del Imperio Austrohúngaro, la parte eslava del Imperio Austrohúngaro. Es hijo de un empresario textil. Su padre muere cuando él tiene 4 años y su madre se traslada a la ciudad de Graz, que es la capital del mundo eslavo en Austria-Hungría, y ahí se vuelve a casar con un militar austríaco que se llama Sigmund von Keller, que fue un padrastro muy bueno para Schumpeter porque de hecho lo llevó a estudiar en uno de los mejores colegios de Viena que se llama el Colegio Teresiano, ¿ok? Y luego entró en la Universidad de Viena y se graduó de doctor, ¿ok? Y se convierte en el alumno preferido de von Baberg, ¿ok? Él después de eso va a pasar un año en Londres, ¿ok? Supuestamente iba a la London School of Economics a estudiar, parece que no fue a la London School of Economics, sino que se puso a parrandear por Londres. Y en 1907 se casa con su primera esposa que se llama Gleiser Ricardo Sever, ¿ok? Que es una señora que es 12 años mayor que él, ¿ok? Y él se marcha con ella al Cairo, él consiguió un puesto como abogado en el Cairo, y bueno, en el año de 1908 escribe su primer trabajo sobre economía que se llama Metodología de la Economía, que quizás es el trabajo más austríaco que tiene, yo no lo conozco, es más, es un libro que he estado buscando mucho y no lo consigo, ¿ok? Digo el tal vez porque tal vez, ¿ok? No sé si es así, ¿no? En 1909 él regresa a Viena y va a trabajar como profesor en la cátedra de Chernovitz, ¿ok? Eso es en la Galicia Oriental, lo que hoy en día es Ucrania. O sea, este es el sitio donde explotó el reactor nuclear, ¿ok? Y bueno, en 1911 escribe la teoría del desenvolvimiento económico, que quizás es el libro más famoso de Schumpeter, después del libro del análisis
¿cómo se llama? La historia del análisis económico. Y ahí pasa a ser profesor titular en Graz, que es la ciudad donde él se crió, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entre 1913 y 1914 estuvo como profesor en Colombia, se fue con su esposa a Colombia y ellos, o sea, él decide regresar a Viena cuando empieza la Primera Guerra Mundial en el 14, pero la mujer dice que no, que ya no va para Viena porque ella es inglesa y ella se va a ir para Inglaterra. Entonces ahí se separan ellos dos, ¿ok? Y él, inicialmente cuando llega a Viena, se opone a la guerra, ¿ok? Y él hace la primera predicción que va a fallar. Él dice que la guerra iba a terminar con el dominio de Alemania sobre Austria, ¿ok? Él creía que Alemania iba a ganar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en el año de 1918, una vez que ya está terminada la Primera Guerra Mundial, él se une al Comité de Socialización de Weimar, firma el acuerdo de los socialistas, este, en oposición al acuerdo que firman los liberales, donde están todos los austríacos, ¿no? Ahí es donde hay un rompimiento real con el mundo austríaco, ¿ok? Este, él se marcha luego a Austria, acepta el Ministerio de Finanzas, ¿ok? Del Ministerio de Finanzas lo votan en 1920, ¿ok? Porque parece que cometió muchos errores ahí en el Ministerio de Finanzas y vuelve a ser profesor en Graz. ¿Ok? En el año de 1921 renuncia y se convierte en presidente de un banco que quiebra en la hiperinflación en el año 1924 y después vuelve al mundo académico convirtiéndose en profesor en Bonn. ¿Ok? En el año de 1925 se casa por segunda vez con Ayn Ressinger, ¿ok? Y ahí hay un conflicto, ¿ok? Porque él parece que no se divorció de la primera esposa y se casó con esta muchacha. Y bueno, y eso va a llevar a que la primera esposa vaya a Viena, haga unos escándalos horribles. Y bueno, la muchacha que está embarazada va a morir dando a luz y va a morir la criatura. Y una semana después muere la madre también de Schumpeter, o sea que eso es todo un drama. ¿Ok? Y bueno, eso va a marcar mucho la vida de Schumpeter. ¿Ok? Y bueno, en 1932 él va a intentar hacer un examen para tomar la cátedra de Sorbonne en Berlín y él lo raspan en ese examen. ¿Ok? Y bueno, y ahí él se da cuenta de que él no es bien visto en Alemania porque ya está surgiendo el nazismo, ¿no? Entonces él toma la decisión de irse a los Estados Unidos, ¿ok? Y por casualidad Taussig se estaba jubilando en Harvard y él toma la cátedra de Taussig y ahí va a ser profesor de la mayor parte de los keynesianos, ¿ok? Por lo cual este señor que al parecer era austríaco termina siendo el profesor de los keynesianos. Él se casa por tercera vez con una historiadora que se llama Elizabeth Bury, ¿ok? Que es la culpable de que nosotros tengamos ese libro que se llama Historia del Análisis Económico, porque ella vendió la casa para poder publicar el libro, ¿no? Y bueno, y él este, escribe además de la teoría del desenvolvimiento económico, un libro sobre ciclos económicos y un libro muy famoso que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿Ok? Uno de los temas principales de él es el ciclo, ¿ok? Y él cree que el ciclo ocurre porque ocurre una innovación, esa innovación rompe el equilibrio walrasiano y bueno, y todo el crecimiento es el intento por parte de los competidores de ese innovador de tratar de descubrir la innovación hasta que la descubren y se restituye el equilibrio. Y bueno, y de ese equilibrio se sale con una nueva innovación, pues, ¿ok? Eso es fundamentalmente la destrucción creativa de Schumpeter. Y bueno, y